Muy bien, hermanos. Ahora los puedo ver a todos, escuchar a todos. Y es bueno eso, es bueno eso. Por ahí, digamos, me va dando ¿ya? Ahora sí. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar entonces el tiempo de la palabra de Dios. Y me gustaría pensar en esto o hacer una pregunta. ¿Alguna vez has conocido a alguien que digas cómo esa persona, habiendo tenido buenos referentes, sus padres, sus abuelos, después de haber venido de buena familia, cómo es joven, esa señorita, esa persona se ha involucrado en la delincuencia, en las drogas, en alguna práctica cosa. ¿Has observado, conocido a alguien así? Que tú has dicho, ¿cómo? ¿Cuándo sucedió eso? Que tal persona, teniendo buenos ejemplos, decidió seguir el mal camino. Bueno, ese es el caso de uno de los reyes de la Biblia. Y en este tiempo vamos a estar estudiando a algunos reyes de la Biblia, unos reyes que reinaron en Israel, en realidad en el reino de Judá. Y es el caso de Acaz. Así que me gustaría llevarlos a Segunda de Reyes, capítulo 16. Segunda de Reyes, capítulo 16. Todos esperamos que alguien imite el ejemplo de sus padres, pero no pensamos que alguien pueda salir más respetuoso que sus padres, ¿no? Entonces, esa es la idea que tenemos y vamos a observar en la Biblia que Acaz tuvo 3 generaciones de anteriores a él que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Pero llegó Acaz y es considerado quizás uno de los más terribles reyes de Judá. Vamos a dar lectura en Segunda de Reyes, capítulo 16. Capítulo 16. Dice la palabra de Dios, en el año 17 de Peca, hijo de Remaías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por buenos hijos, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomar. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Edad para Edom y echó a Edad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Edad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo:
yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí, y tomando acá la plata, el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores aquí y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat y Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificio en él y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte, y mandó el rey Acaz, el sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto, toda la sangre del sacrificio. El altar de luces amigo para consultar en él, e hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los ladrillos de las masas y les quitó las fuentes. Quitó también el mar sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra, así como el pórtico para los días de reposo que habían edificado la casa y el pasadizo de afuera. El rey lo quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, en el lugar de su hijo. Y sí, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice esta palabra que tomamos de ti. Ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo para ver quién es ese Dios tan grande que está obrando en medio de esta nación, en medio de estos reyes, en medio aún de los juicios que tú mismo envías. Señor, que podamos entender quién eres tú y lo que demandas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Pueden sentarse. Primera y segunda de Reyes era un solo libro. Y este libro, así que está listo, pero tiene como propósito describir la era de la monarquía de Israel. ¿Cuántos ya han leído Primera y Segunda de Reyes? Estos libros se le atribuyen a Jeremías. Sin embargo, la mejor forma de referirnos al autor bíblico es el cronista, ¿sí? El cronista. Así que el cronista, cada vez que citemos o digamos que el cronista, nos estamos refiriendo a él.
autor de estos libros. Y lo que observamos aquí es un periodo de monarquía. ¿Cuándo se acuerdan que presidió a la monarquía? ¿Ah? El periodo de los jueces. El periodo de los jueces. Ya lo dije en una oportunidad, la teocracia. Entonces tenemos la teocracia, el tiempo de los jueces, y viene después el tiempo de la monarquía. ¿Por qué le llamamos monarquía? ¿O por qué se le denomina monarquía? Por la misma palabra se deriva de monarca, ¿sí? Por eso se le denomina monarquía, porque es un periodo en donde los reyes, Israel va a tener reyes que gobernarán al pueblo. Pero dentro de ese periodo de monarquía se divide en dos. El periodo del Reino Unido y el periodo del Reino dividido. Reino Unido y Reino dividido. El Reino Unido solo va a tener 3 reyes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el primer rey? Saúl. El segundo rey, David. ¿Y cómo describimos a estos reyes? El tercer rey, ¿cuál es? Salomón. ¿Cómo se describe de una manera para que podamos asociarlo rápidamente? ¿Cómo fueron las obras de cada rey? Me acuerdo en una de las clases, caminando qué bueno es ir absorbiendo de todos los procesos de crecimiento, hermano. Porque desde ese momento nos han salido estas expresiones que resumen. Y aún incluso había míticas, ¿no? Para acordarse. Pero cuando hablamos de Saúl, hablamos de Saúl sin corazón. Saúl sin corazón. ¿Por qué? Porque Saúl fue el rey conforme al corazón de la nación de Israel. Un hombre despiadado, un hombre que no aprobó Dios, un hombre que fue visto por el pueblo. Por eso se le describe a Saúl sin corazón. A David, todo corazón. Todo corazón. ¿Por qué todo corazón? Porque la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de quién? De Dios. Y Salomón, ¿cómo se le puede describir a Salomón? Cabezón, no. A Salomón se le describe medio corazón. ¿Por qué medio corazón? Porque Salomón comenzó bien, pero terminó mal. Comenzó bien, pero terminó mal. Buscó la sabiduría de Dios, se aferró a Dios, pero ¿qué pasó después? Se gustó, se enamoró de muchas mujeres, bien compuestas, un harén. Pero lo peor de todo, ya estaba ahí el pecado, pero también a esto, que todas ellas hicieron declinar el corazón de Salomón y él construyó altares a los dioses de ellos, porque eran mujeres. Entonces, Salomón sin corazón. Producto de esto, Dios lo que va a hacer es traer consecuencias. Las consecuencias del pueblo de Israel es que ahora el reino iba a ser dividido en dos. Pero hay una promesa, y es importante que lo sepamos en la monarquía, queridos hermanos y hermanas. Dios hizo un pacto con David, y el pacto con David, el pacto de David, también conocido, se encuentra en 2 de Samuel capítulo 7. Y lo que vamos a observar ahí es que Dios lo que hace,
Siempre un pacto se trata de Dios prometiendo, dando promesas a un pueblo, a una nación, que en este caso son incondicionales. Y el pacto davídico consistía en tres cosas. En primer lugar, en perpetuar la casa de David. En segundo lugar, perpetuar el trono de David. Y en tercer lugar, el reino de David. Así que son tres palabras: casa, trono y reino. Casa, trono y reino. Esas tres palabras están asociadas con el pacto David. Y por amor en primera y segunda de Reyes, tú vas a escuchar esta frase: por amor a David. Por amor a David. ¿Y saben por qué? Porque lo que está haciendo Dios es recordando el pacto que hizo con David. David, y esto es algo que debemos identificar, David va a ser el referente de todos los reyes. David se convierte en el referente de todos los reyes. Pero así como David se va a convertir en el referente de todos los reyes que hacen lo bueno ante los ojos de Dios, van a haber reyes que se van a convertir en los referentes de hacer cosas buenas. Uno de ellos es el primer rey, el reino dividido del lado de Israel, Jeroboam. Jeroboam se le va a conocer y se le va a hacer referencia cada vez que alguien haga lo malo, va a decir conforme a su padre Jeroboam. ¿Sí? Pero cuando el reino de Judá, algún rey, haga lo bueno, se va a decir conforme a su padre David. O va a decir no hizo lo bueno conforme a su padre David. Entonces hay una referencia. Muy bien. El reino después de Salomón se dividió en dos. ¿Cómo se llamó el reino? ¿Cómo se dividió el reino? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía como capital, va a tener como capital Samaria. Samaria. El reino del sur va a tener como capital Jerusalén. Y se le va a conocer al reino del norte también con el siguiente nombre: Israel. O sea, cuando se hable del reino de Israel en los Reyes, en Crónicas, lo que se está describiendo es el reino del norte. Pero cuando se hable de Judá, está describiendo el reino del sur. Estas cosas son importantes para luego, cuando leamos, identificar, entender a qué reino. Porque hay dos reyes: Israel, Judá, lo mismo. No pertenece todo a Israel. Para que sepan, hermanos, que hay, después de Salomón, el reino se dividió en dos. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de primera y segunda de Reyes, estamos viendo que estos libros o este compendio tienen como propósito describir la era de la monarquía de Israel, desde el tiempo en que era un solo reino hasta el tiempo en que se dividió el reino en dos. Dios había hecho un pacto incondicional con David, que de su descendencia levantaría un rey cuyo reino sería eterno. Dios se encargó de cumplirlo, preservando la descendencia de David. Y quiero que no pierdas de vista esta frase. Dios se encargó de preservar una descendencia de David en el reino de Judá. Así que cuando leamos esta historia, o conforme repasemos esta historia y estudiemos cada parte, vas a observar en un momento que quizás lo has leído por leer, pero vas a observar que lo que estaba realmente peligrando en el reino del sur
era una descendencia mesiánica. Y Dios soberanamente va a intervenir, aunque Acaz no sea un hombre, aunque Acaz sea un hombre despiadado, aunque Acaz sea un hombre vil que merece que sea destronado, por amor a David, su siervo, Dios soberanamente va a proteger a Acaz y su reino, para de esta manera perpetuar la descendencia de quién? De David, porque Acaz es un descendiente de David. Entonces, vamos a ver este texto, este capítulo, lo hemos dividido en dos, ¿sí? Y en primer lugar, del versículo 1 al 4, la idea es: Acaz reina sobre Judá sin temor de Dios. Acaz reina sobre Judá sin temor de Dios. Capítulo 16, versículo 1 al 4. Cuando observamos nuevamente la lectura, vemos que implícitamente ya hay un reino dividido, ¿verdad? Por eso el versículo 1 dice: en el año 17 de Peca. Siempre se van a encontrar con esta comparación entre los dos reinos, sur y norte. Y mira lo que dice aquí: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Es decir, cuando Peca era rey de Israel, del reino del norte, ya había reinado 17 años, dice la Biblia. Comenzó su gobierno, ¿quién? Acaz. ¿En dónde comenzó a reinar? En el reino del sur. ¿Cuántos años tenía Acaz cuando comenzó a reinar? Hay preguntas que tenemos que hacer en el texto y es importante. Ya los jóvenes mayores inmediatamente que van leyendo, ya saben que tienen que hacerle preguntas al texto, ¿no? ¿Quién es Acaz? ¿Cuándo comienza a reinar Acaz? ¿En dónde reina Acaz? Son preguntas muy básicas. Para que pueden entrar a preguntas profundas. Y dice que Acaz, versículo 2, comenzó a reinar Acaz de 20 años. Reinó en Jerusalén 16 años. Ya nos está diciendo cuánto tiempo Acaz estuvo en el poder. ¿Cuántos? 16 años. Y no comienza ahora a describirse la falta de temor de Acaz hacia Dios. Y dice: y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Segunda de Reyes 16, 2. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Y cómo termina ese versículo? Como David, su padre. ¿Escuchaste? Como David. No está por las puras. El cronista lo que está haciendo es vinculando a Acaz. ¿Quién? Con David. Vincula a Acaz en la descendencia de David. Pero en segundo lugar, también a la tribu de Judá. Porque lo que Dios hace es escoger una tribu para el reino. Escuchen, hermanos, esto es muy importante. No puede salir rey de otra tribu. Pero dijiste a la tribu de Judá. Por eso la Biblia, en Apocalipsis, nos dice: ¿quién es el león de Judá? El león de Judá. ¿Qué llamaría el león de Judá? Tiene referencia a la tribu de Judá. En segundo lugar, la familia de Isaías. La familia de Isaí, perdón. De Isaí.
la descendencia, la casa de David. Pero ¿qué se significa? Dice, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Esta frase, ¿sí?, se ha repetido en algunos reyes. Pero además, esta frase tiene una sentencia. Esta frase está denotando el juicio al que el rey Acaz está exponiendo. Vayamos a Josué 24:20 para identificar, porque es en el tiempo de la teocracia que nos determina qué es lo que pasaría a aquellos que se alejaban de su ley. 24:20, ya a punto de morir, el último hombre por el cual Dios gobernó en la teocracia, Josué, dice el versículo 20. Entonces Josué, versículo 20, si dejareis, desde el 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová, aquí está, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, ¿qué va a suceder? Él se volverá, Dios hará mal, Dios consumirá después que os haya hecho. Pregunta, ¿Dios había sido bueno con Israel? Sí, pero él había dicho y determinado que si algún rey, el rey lleva a la nación de Israel, al pueblo de Israel, hacia lejos de Dios, ¿qué iba a suceder? Dios se iba a volver contra su propio pueblo e iba a traer la ruina, iba a traer juicio, iba a traer consecuencias. Así que cuando hablamos, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, Dios, lo que está describiendo aquí es que Acaz se amparó bajo la ira de Dios. Acaz se colocó bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Querido hermano, ¿qué pide Dios de nosotros? Que hagamos lo recto ante los ojos de Dios. Y créeme que la rectitud no es nuestra naturaleza. La rectitud no es tu naturaleza. Tu naturaleza es la injusticia, es el pecado. Pero tuvo que venir uno que fue recto, justo. Y por la rectitud de esta canción que cantamos, lo dio por intercambio y habla de la rectitud de Cristo. A eso, la justicia, en otras palabras. Tuvo que venir el justo para declararnos justos por medio de la fe en Cristo. Querido hermano, Dios demanda que todo hombre que no vive en rectitud esté sujeto bajo su. Como hijos de Dios, si nos hemos amparado en la rectitud de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Seguir la rectitud de Cristo. Vivir en justicia, en piedad. Dios estaba dispuesto a traer juicio si la nación se alejaba en su corazón de Dios. Realmente la frase como David, su padre, está relevante porque describe la línea ancestral. Acá se descendiente de David, pero David también se convierte en el punto de referencia de todos los reyes. Y acá quiero hacer un paralelismo entre paréntesis. David se convierte en el estándar de justicia y rectitud para todos los reyes
de Judá. Hasta, y escucha bien, hasta Cristo Jesús. Y David es un paralelismo, es un cuadro de Cristo, a quien ahora nosotros nos comparamos. ¿Tú con quién te comparas normalmente? Con la gente que ves a tu alrededor. Dices, ¿quién no ha dicho esto? Yo no soy tan malo, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás comparando con alguien mucho más malo, mucho peor que tú. Tu estándar de rectitud no es alto, tu estándar de rectitud es bajo. Todos los reyes se van a tener que comparar con David. Pero tú y yo tenemos que compararnos con Cristo. Cristo Jesús. Así que cuando tú pienses en ti nuevamente y de repente venga a mi mente, no soy el mejor, no soy bueno, yo no hago ganar, yo no puedo, yo no estoy extorsionando a la gente, yo no hago esas cosas. Recuerda, tienes que compararte con Cristo para darte cuenta que necesitas la rectitud de Cristo, la justicia de Cristo. Así que, al igual que David se convierte en un estándar, en un punto de referencia, nosotros como iglesia tenemos el punto de referencia, el estándar de justicia y rectitud a Cristo Jesús. ¿Qué más? Versículo 3 dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿De dónde era Acaz? ¿En dónde reinaba Acaz? ¿Se acuerdan? En Jerusalén, en Judá, en el reino del sur. ¿Y por qué lo comparan a los reyes de Israel? ¿Te has preguntado? Es una pregunta profunda. ¿Por qué compara a Acaz con los reyes de Israel, si él es rey de Judá? En Israel, desde Jeroboam y todos los reyes que pasaron por Israel, ninguno, ni uno solo, hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Por esto que se vuelve en una expresión de referencia, cuando algún rey de Judá hace lo malo, se vuelve una referencia o en una comparación de similitud con los reyes del reino del norte. Así que aquí encontramos eso. Dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel. Vamos al capítulo 15, versículo 3, para ver esto. Ahora, ¿quiénes fueron los ancestros de Acaz? ¿Por qué caminó en los caminos de los reyes de Israel? ¿Acaso Acaz no tuvo buena referencia? ¿Acaso Acaz no tuvo buenos padres para imitarlos? Vayamos a Segunda de Reyes 15:3 y dice, desde el año 27 de Juan, rey de Israel, comenzó a reinar a Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, en 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 3. E hizo lo recto ante los ojos de, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. O sea, empezó con Amasías, luego con quién? Azarías, y vayamos, versículo 8, en el año 38, Azarías, rey de Judá, no, versículo 8 no, vamos al versículo 34,
porque Azarías reinó bastantes años, ¿no? 50 y tantos años, dice yo. 52. Y ahora en el versículo 34 dice, desde el 32, en el segundo año de Peka, hijo de Ramalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Usías en Azarías. Cuando comenzó a reinar, él tenía 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadón, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Versículo 38. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su madre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Así que hay 3 generaciones, ¿verdad? Jotam, Azarías y Amasías. 3 generaciones que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Te hago la pregunta: ¿a quién debía imitar a sus padres? Pero ¿cómo se describe en la Biblia a Acaz? Que hizo o siguió el camino. El camino es una expresión que se utiliza para describir, y ayer hemos visto el artículo, ¿no? El artículo que está al lado del sustantivo, que sería camino. Así que no es cualquier camino. Este es un camino que se describe, o que este es un camino perverso, que es contrario al camino de David, que es contrario a la rectitud, que es contrario a la justicia. Este es un camino de perversión, es un camino diabólico, es un camino que te aleja de Dios. Y es el camino que siguió Acaz, en lugar de seguir el camino de su padre, el camino que se le conoce como temor a Jehová. ¿Te das cuenta? Puedes tener muchas personas en tu familia que han seguido la fe de Cristo. Puedes tener a dos, pero si tú no sigues el camino de Dios, estás siguiendo el camino de Dios. Queridos hermanos, es que entendamos que hay un solo camino. Y Jesús me dijo: yo soy el camino. Acá decidió seguir el camino de los reyes de Israel en lugar de seguir el camino de sus padres. ¿Qué camino estás decidiendo seguir en esta vida? La Biblia nos dice que hay 2 caminos. Uno que lleva a la vida, otro camino que lleva a la perversión, a la ira, a la destrucción. ¿Qué camino has decidido seguir? ¿Qué camino? ¿Qué camino vas a decidir seguir? Tenemos ahí el versículo 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún se está magnificando la perversidad de este hombre, y aún, por eso utiliza esta expresión, hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que no ha hecho delante de los hijos de Israel. Fíjate, ¿qué hizo acaso? No solamente andó en un camino de justicia, en el camino de los reyes del norte, sino que también se agrega a su maldad, a su perversidad, un acto que lo practicaban las religiones, los pueblos paganos, y especialmente era un ritual pagano a Moloch.
Fíjense allí, capítulo 23, el mismo Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10, el libro vocal de 18, 21. Hermano Javier, Salmos 106, 37. Salmos 106, 37. Jonás, Ezequiel 16, 20 al 21. 23, 10 dice, lo voy a leer yo, pues usted. Asimismo, profanó a tu fe que esté en el valle del hijo de Mo, para que ninguno pase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Obviamente, esto vamos a estudiar en otro domingo, pero lo que estamos viendo es que la gente entregaba como sacrificio a sus hijos, los sacrificaban en el fuego. ¿A quién? A Moloch. Levítico, por favor, hay una prohibición. Y no les pido para ofrecer así el nombre de Dios, yo Jehová. ¿Cuál es la advertencia que Dios hace a través de Moisés a la nación de Israel en los tiempos de Moisés? Que el pueblo no tenía que caer en este pecado de entregar a sus hijos a Moloch como sacrificio. ¿Cómo ahora se le va a describir a esta práctica en Salmos capítulo 137? ¿Cómo? ¿A quién realmente estaban sacrificando a sus hijos? Entonces, ¿te das cuenta que esta era una práctica que Dios despreciaba, desechaba, y que más bien esta práctica lo que hizo es llegar a un punto en donde la ira de Dios, el vaso de la ira se rebalsó? Ezequiel 16, 20, 21. Además, tu máster, y lo certificaste. Eran pocas cosas, fornicaciones. ¿Para qué degollaste también a mis hijos? ¿Qué es lo que está haciendo Ezequiel? Está recordando, le está acusando al pueblo de Israel esa práctica vil, despreciable, a la cual había caído Israel, Judá, por seguir a los dioses paganos. ¿Y cómo lo llaman esa lista? La práctica demoníaca. Entregaban a los hijos. En la Biblia, Dios nunca demandó que el pueblo de Israel entregara a sus hijos al sacrificio. El único caso que tenemos es Abraham. ¿Y qué hizo Dios? Él pidió de ejecutar. El único caso en la Biblia es Dios mismo ejecutando a su propio Hijo Jesucristo, como el Cordero Pascual. Pero jamás Dios demanda esto. Cuidado, voy a poner a mi hijo. No, no. Estas prácticas son viles. Vayamos a ver 17, 18 de Segunda de Reyes. Dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinación y a buenos. ¿Ya ves? Esos que buscan las casas de apuestas, ¿no? Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando ¿qué cosa? La ira. Jehová, por tanto, se alzó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó
no solo la tribu de Judá. Lo que está mostrando aquí es cómo el reino del norte, el reino de Israel, por qué causas fue destruido, fue llevado a la destrucción completa. ¿Cuál fue la causa? Y esa misma causa, esa misma práctica, mejor dicho, la estaba asumiendo, la estaba practicando ¿quién? Judá, con Acaz. Acaz va a tener varios hijos, uno de sus hijos va a reinar después, pero uno de sus hijos fue sacrificado a Moloch. En el pecado cayó un descendiente de David. Versículo 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y uno tiene que preguntarse aquí, ¿qué son los lugares altos? ¿Alguno de ustedes saben qué son los lugares altos? Así como Israel tuvo el templo, el altar, el lugar donde se sacrificaba a Jehová, las ciudades, o mejor dicho, los pueblos, tenían templos o altares en donde se sacrificaban a sus dioses, a los ídolos. A estos se les llamaban lugares altos. A los altares, a los dioses paganos, a los ídolos. ¿Y qué hizo Acaz? ¿Qué dice la Biblia? Sacrificó y quemó incienso en los lugares. Entonces, la vida fue una vida entregada a Dios. Él adoró a Dios. Él se consagró a Dios. No, él se consagró a los demonios. Él se consagró a los dioses paganos, a los ídolos. Una vida totalmente desastrosa, y dice que bajo de todo árbol frondoso, acá hay una hipérbole, porque lo que está describiendo es cuántos altares había. De esta manera está describiendo que había muchos altares altos, lo que va a denotar el espíritu. El corazón de Israel se destruyó y se inclinó a los ídolos. Queridos hermanos, tu corazón está inclinado delante de Dios. Quizás para nosotros un ídolo es una estatua, una imagen. Lo ídolo puede ser una práctica, una relación ilícita. Un ídolo puede ser algo que está, o es algo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida, que no te deja ir a Cristo, que te impide. Eso es un ídolo. Dios quiere que tires todo eso para que puedas reconocer a Jesús. Entonces, la descripción del reinado de Acaz claramente demuestra cuán lejos apartó a Judá del temor a Dios. Otros pasajes paralelos a Segunda de Reyes, donde observamos a Acaz, es en Segunda de Crónicas 28, Segunda de Crónicas, vayan a Segunda de Crónicas, capítulo 28. Versículo del 1 al 4, tenemos esta primera parte. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto en los ojos de Jehová, como David su padre. Perfecto, eso ya sabíamos. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, eso también lo sabíamos. Y además hizo imágenes unidas a los Baales. Ya hay un detalle más. ¿Qué más hizo Acaz? Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado en la presencia de los hijos de Israel. Esto es muy importante. Y hay una aclaración aquí. ¿Qué es lo que está diciendo el cronista?
Está diciendo que Acaz cayó en el pecado que llevó a que esos pueblos que antes poseían Canaán sean despojados. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios le dio Canaán y despojó cierta gente? ¿Por qué Israel llegó a conquistar la tierra de Canaán? Y la respuesta es esta, hermano. Porque esas naciones que vivían en Canaán eran naciones abominables ante los ojos de Dios, practicando pecados que desató la ira de Dios, y Israel, hermanos, fue un instrumento de justicia. ¿Por qué Israel despoja a estos pueblos? Porque de esta manera Dios trae juicio a estas naciones. Israel es un instrumento de justicia a todas estas naciones paganas. Y lo que le está diciendo ahora Dios a través del cronista, está describiendo que Judá había caído en la misma práctica de estas naciones que fueron despojadas a causa de la ira de Dios. Escucha, hermanos, y caemos en prácticas que caracterizan aquellos que están bajo condenación, bajo la ira de Dios. Yo te animo a cuidar tu corazón y prever y ver que el Señor quiere que vivas en la rectitud de Cristo. Dice versículo 4, así bien, ya hemos leído esa parte. Entonces, Acaz se hizo abominable, llevando a la nación de Judá a parecerse a las mismas naciones de la tierra que les dio por heredad. Versículos 5 al 9 de Segunda de Reyes 16. En esta sección la tensión se eleva y lo que observamos es una expresión de juicio de parte de Dios. Si nosotros seguimos en Segunda de Crónicas, ¿sí? Volvemos ahí, pongan un separador. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 5, también dice, por lo cual. ¿Qué nos está diciendo esta expresión? Por lo cual. Ya habíamos leído anteriormente todo lo que hizo Acaz. Acaz reinó en Judá con el temor de Dios. ¿Cómo era la primera parte? La idea de la primera parte. Acaz reinó en Judá sin temor de Dios. Y hemos visto todas las cosas que hizo Acaz. Por lo cual, ahora está uniendo lo anterior. Es decir, todo lo que antes se describió de Acaz fue lo que desató el juicio de Dios. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los siglos, los cuales derrotaron y tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalía, mató en Judá en un día 120,000 remanentes, cuando había dejado a Jehová el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Amasías, hijo del rey, o sea, pierde a un hijo, a Ricam, su mayordomo, y a Elcana, su segundo al mando. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. ¿Qué es lo que observamos ahí en estos textos, en estos versículos, hermanos? ¿Qué es lo que hemos observado? La tensión, la tensión se va intensificando. Y después de todas estas cosas que hizo Acaz, vincula el cronista y dice,
desató Dios su ira contra Acaz. Así que esta segunda parte se trata muy soberanamente libra a Judá de los reyes de Israel y Siria. Dios trae juicio y Dios se encarga de preservar también a Acaz. En esta sección entonces hemos visto, versículo 5, los reyes de Israel y Siria se unen para derrotar a Acaz. El reino del norte y el reino de Siria. Así que hay dos reinos, una confederación, eso lo vamos a ver después en Isaías. Hay una confederación, hay una, ¿cómo se dice? Cuando nos ponemos de acuerdo, no, hoy no vivimos los tiempos de guerra, y hay confederaciones en la primera, segunda guerra mundial. Uno que han estudiado todo se acuerda. ¿Ah? ¿Otra vez? Ah, no lo digas, no lo digas. Entonces, se dan cuenta, hay confederaciones, y acá vamos a ver que el reino del norte se vincula con qué? Con los sirios. Y acá yo quiero que ustedes distingan esto, porque se van a marear un poquito con los nombres. Acá van a aparecer dos reinos más: los sirios y los asirios. Los sirios y los asirios. Los sirios tenían como capital Damasco. ¿Quién iba a Damasco? ¿Te acuerdas? ¿Ah? Pablo, ¿no? Hay una cancioncita, Pablo. Pablo iba camino a Damasco, pertenece a Siria. Pero los asirios están más lejos a la derecha. Los sirios de frente, los asirios a la derecha. ¿Y saben cuál es la capital de los asirios? Ahora se acuerdan de Jonás. El profeta Jonás. ¿A dónde fue? ¿A predicar? No. ¿Quería ir? No quería ir. No importa si quiere ir a la iglesia. No, tiene que ver. Si no, piensa que va a traer comida. Pensamos que ahí está la lección, pero no es ahí la lección que hemos estudiado. Pero ¿qué pasa? Los reyes de Israel que se unen y a causa de esto Dios va a traer mortandad a Judá. ¿Cuántos mueren? 120,000 personas valientes de Judá. Queridos hermanos, mortandad. Muere el hijo de Adán, muere el siervo de Adán, y muere el segundo al mando del reino o de los soldados del ejército de Judá. Juicio, muerte. Hermanos, en medio del juicio de Dios, aparte de eso, antes de empezar esto, voy a decir, dice que va a haber un pecado. ¿Se acuerdan de dónde pecaba? En el reino del norte. Toma para llevarlos cautivos. ¿A dónde? A Samaria. Entre esos 200,000 había mujeres, había niños y niñas, y fueron llevados cautivos a Israel. Hermanos, de parte de Dios. Escúchame, querido hermano, hermana. ¿Qué dice la Biblia? Por rinda cosa está el mano de Dios. Eso se va a retirar de la vida. Dios nadie puede jugar. A Dios nadie le puede hacer frente. Dios obra con justicia y juicio. Pero en medio de ese juicio, entonces, ¿de dónde viene esta confederación? Esta confederación viene de hombres nada más,
o viene de parte de Dios? Viene de parte de Dios. Pero ahora venimos a Isaías capítulo 7. Vamos a Isaías capítulo 7. Y miren, algo más que tenemos que saber es que cada rey va a tener profeta. ¿Sí? ¿Quiénes son los profetas? ¿Quién se acuerda? ¿Quiénes son los profetas? Son los que hablan de parte de Dios a la nación de Israel. Los profetas. Y uno de estos profetas es Isaías. Isaías va a tener un ministerio en medio del reino de Acaz. Cuando estamos hablando, hay profetas y hay profetas posesivos. ¿Qué significa? Antes que Judá se ayudara al campo. Hay profetas que van a cumplir un ministerio al reino del norte y al reino del sur. Y fíjense, ahora, versículo 1, capítulo 6. Aconteció en los días de ¿quién? Hijo de Jotán, es el mismo, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Pekah, hijo de Ramalia, rey de Israel, subieron contra Jerusalén, o sea, para combatirla, pero no pudieron tomar. ¿Cómo es que no pudieron tomar? Si mataron a 120,000 hombres, con 100,000. Recuerdo. ¿Cuál es el plan diabólico? ¿Cuál es el plan de Satanás? Ahora lo vas a ver. Versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Otro de las expresiones que se le da al reino del norte, Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del pueblo. ¿Acaso tengo miedo? Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, su hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino del lavador. Así se llamaban las avenidas. Versículo 4. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de Gizón que ormean por el alrededor de la ira de Rezín y de Siria. Tengo una pregunta. Hasta aquí, todavía no cierro, porque vamos a seguir leyendo. ¿Es una mala noticia o es una buena noticia? ¿Mala o buena noticia? ¿Cuál es la noticia que viene trayendo Isaías de parte de Dios? ¿Es mala o buena la noticia? Buena la noticia. Pero le hago la otra pregunta. ¿No merece una mala noticia acaso? Merece que Dios no se interponga. Si Dios mismo está trayendo ese juicio, por eso hay verbo, el juicio, porque cuando estaría el juicio, está en todo el daño que hizo este proceso. Acuérdense que la guerra no es un día, las guerras duran años. ¿Cuántos años estamos escuchando de la guerra entre Rusia y Ucrania? Ya han pasado 5 años aproximadamente. Y que está, y continúa, claro, tú estás acá en el televisor, no están hablando de Rusia, no están hablando de Ucrania, pero la guerra continúa, hermano. Han creado grandes
devastación en Ucrania o no? Sí, muertes también, pero la pregunta es, ¿Rusia ha tomado Ucrania? No. ¿Te das cuenta? Entonces, el juicio de Dios para con Judá son todos estos que hemos leído anteriormente, muertes, despojos. En medio del juicio, Dios también trae salvación. En medio del juicio, Dios también trae salvación. En medio de su vida, Dios trae salvación. Eso es lo que quiero que quede claro, hermanos. Porque fíjate ahora en el versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora, encuentra acá, versículo 4, y dile: guarda el reposo de buena noticia, como en medio si estoy turbado, él viene a tranquilizar. No temas, dice, turbe tu corazón a causa de estos dos cabos. Dice, la forma en cómo se está expresando, dos cabos de tizón que humean, no es fuego, el fuego consume, el humo no consume. Es como se dice, una vida, ¿no? Algo así, me está diciendo, mira, eso no va a traer devastación, más devastación de la que yo trajo. Y dice, vea, frenador de la ira de Mesías y de hijo de Ramanías. Fíjate, ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Ramanías. ¿Cuál era la intención de esa confederación? Versículo 7, o versículo 6. Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, o sea, que no quede heredado, que no quede linaje, repartámosla. Eso es lo que querían estos pueblos, desaparecer a Jerusalén, a Judá. Presta atención a esto. Y dice, y pongámosla en medio de por rey, ¿a quién? Al hijo de David. No sabemos quién es este David, pero clara evidencia está en el Nuevo Testamento de David. La pregunta, hermanos, ahora es, ¿cuál es la intención de esa confederación entre el rey del norte y los sirios? ¿Cuál era el propósito? Desaparecer la tribu de Judá, eliminar el linaje real de David y por ende romper con un plan soberano de Dios, de una línea mesiánica. Te hago la pregunta, ¿de quién eres el plan? ¿Ah? Todo el tiempo Satanás ha querido romper el plan soberano de redención. Porque Dios es más asertivo que Dios. Satanás siempre va a ir en contra del plan de salvación, el plan de redención. Muchas veces, detrás de esto, el plan de amor. Y el pacto davídico. Pero Satanás se encontró con un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Quién había hecho el pacto? ¿David? Dios. Cuando Dios hace el pacto, hermano, lo cumple. Cuando Dios promete, lo cumple. ¿Y qué prometió Dios a David? No te va a marcar un descendiente que se siente en el trono. David jamás le va a marcar. Y voy a levantar un remanente, como vimos hace tiempo atrás, el remanente
voy a levantar de ti. Hay una palabra, ¿alguien se acuerda? No importa, nos vamos a quedar aquí pensando así. Pero Dios había dicho a David, voy a levantar de ti. Ustedes entienden que va a ser un... ¿A quién se estaba refiriendo? Y mira, entonces ahora, teniendo esa idea, vamos al versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así. Ahora están las palabras de Dios. ¿Vale? ¿Para qué? El rey Acaz. No sustituirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 75 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. ¿Qué estamos observando aquí? Una profecía. ¿Cuál es la profecía que trae Isaías acá? Que dentro de 75 años, Efraín, ¿quién es Efraín? El reino del norte. ¿Qué va a suceder con el reino del norte? Será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Va a ser despojado. O sea, Efraín ya despojar a Judá. Y todo lo que va a hacer es más bien despojar a Israel. Versículo 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Samaria, si vosotros no creyereis, de cierto, no permanece. Versículo 10. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo o en lo profundo. Y aquí Isaías le dice, pide una señal. Acá le dice, no voy a pedir señal. Entonces, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará, y este es pasaje conocido, ¿verdad? ¿Qué dice? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, comerá mantequilla, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. ¿Cuál es la palabra de Señor? Una promesa esperanza. En medio de su juicio, en medio de la ira de Dios, ¿qué hay, hermano? ¿Qué hay? Hay una promesa esperanzadora. Y esto es lo que tienes que acordarte. En medio de la ira de Dios, que está desatada para todo hombre, que con impiedad detiene la justicia de Dios, como dice Romanos 1. En medio de nuestro vil pecado, hay una buena noticia para la esperanza. ¿Cuál es esa buena noticia? Para acá fue la Virgen concedida de todos. Y esta es una profecía con doble. Hay un detalle de las profecías. Hay profecías que tienen dos documentos. Uno en el tiempo presente, en la era y otra en el futuro. Lo vamos a ver al final. La primera, no se sabe de quién es este niño en el tiempo presente. Pudo haber sido el hijo de Isaías, un hijo, uno de
también tuvo varios hijos. Porque en versículo 8, capítulo 8, versículo 4, por esta razón. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Padre mía, versículo 3, y me llegué a a mis hijos, y me dijo Jehová, ponle por nombre Mael Salal Abbas. Algo así. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío, Padre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Lo que está diciendo, Dios está profetizando. Isaías, a través del profeta, hablaba en nombre de Dios, no solamente con palabras, también con hechos. Y si Dios le dice, toma a la mujer como esposa, el profeta tenía que tomar a la mujer. Muchos de los hijos de los profetas tenían nombres de juicio para la nación de Israel. Y ahora Isaías toma a la profetisa, se une a ella, toma como esposa, y le va a decir que uno de esos, que el nombre que le va a poner a su hijo, y le va a decir que este hijo, antes que diga padre mío y madre mía, o sea, antes que aprenda a hablar, a ti ya sabe hablar. Yo creo que por ahí, ¿qué es lo que dice? Juicio de Dios va a venir por dentro. ¿De parte de quién? De los. Ahora entiendes por qué Jonás no quería ir a Nínive. Porque sabía que el juicio de Dios iba a venir por medio de él. Escúchate bien. Más allá de quién hay una profecía popular. Dios va a levantar de una vida a un hijo, el cual su nombre será Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Mateo capítulo 1 nos va a hablar acerca de ese Emmanuel. Pero Dios soberanamente va a librar a Judá de los reyes de Israel. Y Siria, versículo. ¿Qué es lo que vemos para quizás un poquito más rápido? En Segunda de Reyes, capítulo 16, lo que vamos a observar es Acaz obedece, escucha la promesa esperanzadora de Isaías, aceptó. Falta leer un poquito más. Intencionalidad, Segunda de Reyes, capítulo 16, es el versículo 5, perdón, desde el versículo 8, y tomando Acaz la plata y el oro que se dio en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió a quién? Al rey de Asiria. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra quién? Contra Damasco, y la tomó y llevó cautivo a los moradores y mató a Rezín. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el rey Acaz? Escuchó a los profetas de Isaías. Se abrigó bajo la promesa que traía esperanzadora en medio del juicio. Hay una promesa esperanzadora, pero Acaz, ¿qué es lo que hizo? Rechazó la promesa esperanzadora de parte de Dios, y él lo que hizo fue: voy a ir al rey de Asiria, le voy a llevar todos los tesoros del templo de la casa de Jehová, le voy a dar para así buscar su ayuda. Lo que hizo Judá es colocarse como esclavo ante el rey de Asiria, buscando la ayuda de Dios, no amparados bajo la protección de Dios. ¿No te parece como qué busca la verdad? Hoy en día, se ampara bajo su obra. Yo tengo que ser una religión, yo tengo que ser bueno, yo tengo que hacer esto. Y hay una promesa esperanzadora en medio del juicio de Dios. Cristo Jesús vino a este mundo, tomó tu pecado en la cruz del Calvario,
se hizo maldito por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús vivió una vida recta para que tú, por medio de su rectitud, puedas ser justo delante de Dios. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace el hombre? Busca su propia recta. Lo que hace Dios en medio de todo esto es mostrarle su soberana protección. Así que acá se subyuga al rey así, en lugar de confiar en el Señor. Pero Dios soberanamente está actuando para salvar a Judá de manos de sus enemigos, poniendo al rey de Asiria contra el rey de Siria, cuya capital era. Creo en perspectiva que el versículo 9 se convierte en el clímax debido a que es el punto en donde llega a lo máximo, aunque todavía continúa, quizás hay que ver todos los reyes como una sola escena, ¿sí? Para encontrar un clima general. Pero aquí, en esta parte, veo cómo Dios trae soberanamente protección a la descendencia de David, no a casa. Ojo, no pienses en acá. Dios está mirando acá, pobrecito. Dios trae salvación a casa por amor a David. Dios está preservando la descendencia de David, el linaje mesiánico. Escúchame bien. Que Dios haya sido bueno conmigo de muchas maneras. La benevolencia de Jehová es para con todos. ¿Para quién sale el sol? ¿Para los creyentes? También para los incrédulos, ¿no? ¿Para quién llueve? ¿Para los creyentes o para los incrédulos? Para todos, ¿verdad? La benevolencia de Jehová es para todos. Dios muestra una forma de bondad para con todos, una forma de amor general para con todos. Pero ese hecho de que Dios sea bueno para con todos no significa que Dios aprueba nuestro pecado. Ni la forma en cómo nos debemos vivir, sino que Dios es paciente, esperando que todos procedan a la verdad. Dios es paciente, querido hermano, amigo, amiga. Dios es paciente, esperando que tú puedas venir y ampararte bajo la rectitud de Cristo. No busques ser recto, jamás lo vas a lograr. Mira que confía en Cristo. Ubícate bajo la rectitud de Cristo. Porque solo en Él hay salvación. Sigue actuando abominablemente ante los ojos de Dios, desde el versículo 10 al 20, ya un resumen. Allí, lo que acá va a hacer, llega a Damasco. ¿Y qué va a haber en Damasco? Ya lo he leído, ¿alguien se acuerda? ¿Qué va a haber en Damasco? Un altar. A Damasco era la capital de qué? De Siria. Pero ¿quién había conquistado, matado a los asirios? Los asirios. Solo le había ganado. Así que los asirios, como capital de Nínive, ellos habían venido, habían despojado a Damasco, a los sirios, y habían levantado un altar. Ellos creen que era el altar de los asirios, los ninivitas. ¿Y qué hizo acaso? Dios, y aunque la Biblia dice que acá vio que este altar de los sirios era como algo majestuoso, algo grande, que va a hacer que copiar, y va a tomar las medidas y va a decir, quiero uno. Llaman al sacerdote, fíjate ahí, al sacerdote, versículo 10, Urías, y le dice Urías,
un altar igualito al de Damasco en Jerusalén. Acá no entiende cómo Dios está preservando y soberanamente su reino. Lo que hace acá es invitar a las naciones paganas, hacer una altar como el altar de los sirios o asirios en Jerusalén y adorar a Dios de los sirios y los asirios en lugar de rendirse ante el Dios Todopoderoso. ¿Cómo termina esto? Los demás hechos que puso por obra las están todos escritos en el libro del acto de Dios. Se habla de que vamos a ver el reloj de eso no vamos a ver. Pero lo que quiero terminar con esto, hermanos, es el cronista. El cronista describe cómo Dios soberanamente está obrando en medio del pecado del mundo y de una nación para cumplir su plan redentor. Dios tiene un propósito. Dios ha hecho una promesa a David, abajo. No importa quién se interponga en el camino. Dios es fiel a su promesa. Dios no es fiel a ti ni a mí. Dios es fiel a su palabra. Dios no está siendo fiel a David. Dios está siendo fiel a la promesa que hizo a David. Es diferente. Dios espera que su pueblo se vuelva de todo su corazón a Él, que se aparte de sus pecados y que confíe en la promesa de su redención. Pero ¿qué hace su pueblo? Lo rechaza. Para finalizar, porque lo quiero indicar, vamos a Isaías 7:14, recordando lo que acabamos de decir. Por tanto, Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aunque el hijo de Isaías no se llamó Emmanuel, aunque podría tener un cumplimiento en el tiempo presente y no necesariamente esté hablando específicamente aquí como doble significado. Una virgen no está diciendo que una virgen en ese estado de virgen concibió y dio a luz un hijo. Probablemente para el tiempo de acá estuvo consciente de esta mujer cercana a él. Porque el profeta Isaías habló, era virgen, una doncella, una mujer que no había conocido a varón, pero posteriormente concibió de un varón un hijo. Y algo es que ese niño estuvo que creció, y dice, comiendo miel, comiendo mantequilla y miel. Estas son las comidas que había en medio de las guerras. Así que lo que está describiendo es esa situación de guerra, de conflicto. Pero dice, antes que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, o sea, antes que crezca probablemente de 3 años. Israel y Asiria, los asirios. Hermano, se cumplió esa profecía. Acá presenció la profecía de parte de Dios. Y en esta profecía dicho el efecto futuro. Y el efecto futuro, querido hermano, se encuentra en Mateo, capítulo 1, versículo 20. Mateo, capítulo 1, versículo 20.
Y pensando en eso, había un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿De quién? ¿Escuchaste? ¿Hijo de quién? Así que hay una descendencia que Dios ha cuidado, preservado, en medio de cómo el enemigo ha querido destruir. Y vemos a quién, a José, hijo de David. Y dice: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es, y dará a su hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y acá está la referencia de Isaías: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es yo conozco. Mateo, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, toma la profecía de Isaías acá, la aplica, la lleva hasta el tiempo de Mateo, de Jesús, de José, María. Dice: este niño profetizado por Isaías también es él. Y Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Así que esta es una promesa especial. Yo creo que me atrevo, hermanos, es como en medio de un tiempo de oscuridad. Así se puede identificar el tiempo del reinado de Adán. Un tiempo de oscuridad, de tinieblas. Dios da una promesa de salvación, de vida. Y es la persona de Cristo. Cristo Jesús. Hoy, por medio de Jesucristo, podemos alcanzar los pecados. Jesús es el cumplimiento del pacto davídico, de la profecía de Isaías acá. Jesús es Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros quiere habitar en tu vida, todavía no está ahí. Él quiere gobernar en tu corazón. Él quiere vivir y hacer morada cada uno. Hoy, haber escuchado el Evangelio de Jesús, que solo Jesús, la rectitud de Cristo, puede darle un plenitud. Quiero terminar pensando en una pregunta. ¿Confías en los medios humanos más que en la promesa de Dios? ¿A qué te hace recordar esta pregunta? Acá, ¿verdad? ¿En quién confió acá? En el rey de Asiria. Pero había una promesa de parte de Dios. ¿Cuál era? Conforme se esperaba. Un niño, algo es que ese niño crezca, sepa decir: no, va a suceder eso. Va a suceder eso. Pero acá decimos los medios humanos. Quiero decirte, para cerrar eso, no hay salvación en los medios humanos. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Nadie puede ir al cielo por sí mismo, por sus buenas obras, por venir a una iglesia. Nadie puede hacerlo por su propia justicia. Te harás creyendo que puede ser justo para heredar el reino de los cielos. Solo podemos ser justos por medio de aquel que es justo, Cristo Jesús.
Solo hay salvación por medio del medio divino, que es Jesús. Ya has confiado en la promesa esperanzadora de Dios para ti. Es Cristo Jesús. Si todavía no, confía en Él. Solo en Jesús. Cierra tus ojos. Mira, vamos a ver. Padre, te damos gracias. Gracias por la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Gracias porque ese niño prometido, denunciado a casa, a todas las referencias, sobre todo Jesús Nazaret. Gracias, Señor, por Jesús, Hijo amado. Haber venido a este, por haber tomado nuestra parte, por haber vivido una vida justa, perfecta, y porque allí en la cruz Jesús dijo, consumado es. Padre, he acabado la muerte que diste siempre. Jesús dijo, el pago había sido efectuado, ya no hay más deuda. Gracias a la sangre de Cristo que Él permitió en la cruz del Calvario. Hoy hay aquí alguna persona que tiene que tomar una decisión, confiar en la promesa esperanzadora de Cristo Jesús, confiar en las obras suyas, las cuales hay por detrás. Yo bendigo poner tu fe en Cristo Jesús. Él, la justicia de Dios, por la cual no puede ser declarado justo. Solo tienes que abrir tu corazón, arrepentirte de tu pecado, mostrar Cristo por vos. Padre, gracias te damos. Para hoy, hijos tuyos, podamos siempre abrazar las promesas de Dios que nos ha dado en su palabra. Que no confiemos en nuestros propios medios de tanto para salvación como para santificación, sino que confiemos en el medio de Dios, que es Cristo Jesús, el cual nos salva y santifica por medio de su palabra. A través de estos tiempos donde podemos oír tu palabra, ser confrontados, tomar decisiones también para avanzar en nuestra vida cristiana. Señor, glorifícate en tu iglesia para que tu iglesia siga creciendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos.